Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Y miren que año con año, desde el 2012, gracias a la ONU, se celebra el Día de la Herramienta que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, abriendo paso a un mundo de posibilidades en la que nos hemos podido interconectar entre naciones. La radio, un medio de comunicación que tiene el poder de conectar entre distancias, donde a través de sus ondas se encuentran historias emocionantes, música que alegra nuestros días y programas que nos nutren e informan. Hoy es el Día Mundial de la Radio y hoy tenemos un visitante muy especial, a quien yo agradezco muchísimo el que nos permita parte de su tiempo. Él es Raúl Santana, locutor, y bueno, pues nos va a compartir sus experiencias y precisamente con esto que tiene que ver pues con el sonido, y el sonido va íntimamente ligado a la radio. Raúl Santana, buenos días, bienvenido. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. No sabía que había un día internacional. Bueno, es día internacional. ¿Mundial? Día mundial. No sabía que había un día mundial de la radio. Me acabo de enterar. Todos los días uno aprende cosas nuevas. Sabía del 14 de septiembre del trabajador de la radio. Ajá. Pero no, digo, soy muy despistado, a lo mejor sí. Sí, eso es como hace México. En septiembre es más del trabajador de la radio en México, pero hoy es el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio, que bueno, pues habrá que decir, Raúl, ya con todos estos adelantos tecnológicos, pues ya se ha globalizado totalmente, ¿no? Esto del mundo de la radio. No sé si conozcas por ahí esa aplicación de Radio Garden. No. Tú te metes en internet, buscas Radio Garden y te encuentras las estaciones de todo el mundo. Y puedes escuchar en tiempo real una estación de Kazajistán, una estación de Madrid, una estación de Barcelona, una estación de Venezuela. Está padrísimo. Te lo dejo de tarea para que curiosies ahí en la red. Radio Garden. Radio Garden. Ubicaba una que te parece como un mapa y vas tú seleccionando y te vas. Es esa. Es esa. No sé. Es esa. Garden. No sé si ya le cambiaron el nombre, pero yo la conozco como Radio Garden. Radio Garden. Pero es que es padrísimo. O sea, el hecho de sintonizar una estación y darte cuenta de lo que están escuchando en ese preciso instante, en ese preciso lugar que está totalmente del otro lado del mundo, puede ser. Sí. Pues ha sido padrísimo toda esta evolución. Yo me considero afortunado porque me tocó la radio todavía. Al inicio me tocó con carretes. De hecho, el primer programa de radio que tenía era un programa con Radio Universidad. Coincidimos, a mí igual. Y entonces seguramente te acuerdas. Sí. Creo que se llamaba Gilberto, el productor. Creo que sí era Gil. Y los retakes de los programas, pues obviamente tocaba con el carrete. Entonces te ponían el carrete, lo que es el punch and roll, te volvían a soltar el audio y te decían 5, 4, 3. Y bueno, volvías a grabar y entonces no se notaba el retake, ¿no? No, ¿te acuerdas para hacer una edición con carrete? Sí, no. Era un show, mano. Sí. O sea, porque tú regresabas y estabas haciendo. Ay, es ahí. Entonces cortabas con una tijera y luego pegabas con una cinta especial para edición. Y era un trabajo artesanal, Raúl. Sí. Era padrísimo. Y yo me siento afortunado porque me tocó esa evolución de la radio. Cuando yo entré a la radio ya como comercial, porque eso era en Radio Universidad de Guanajuato, cuando yo entré a la radio comercial todavía se utilizaban los minidisc para algunas identificaciones, algunos comerciales. Que duraban muy poquito, ¿no? Muy poquito. Y había también, ya estaba la computadora, pero casi todo era como híbrido entre la computadora, entre todavía algunas cosas analógicas. De repente ponían cosas también en CDs. Uh-huh. Y pues bueno, digo, después el brinco a la radio por internet, después los podcasts, ahora, o sea, no. No, es que mira, nos vamos por partes, Raúl. Sí, desde aquellas épocas de antología, ¿no? Donde, no sé si te tocó a ti todavía, pero los locutores, muchos de ellos eran locutor y operador al mismo tiempo, hacían ambas funciones. Entonces tenían sus tornamesas con esos LPs, con esos long play, y los otros que eran más pequeños de 33.5, creo, algo así. Y también, o sea, era la labor de un DJ, y acompañado, por supuesto, con esas voces que a mí, la verdad, me cautivaban. No sé qué opinión tengas al respecto, pero aquellas voces de antaño, como Ken Smith, por ejemplo, si lo ubicas, ¿no? Sí. Ajá. Y eran tiempos en los que, pues yo creo que era el principal atractivo, o uno de los principales atractivos de la radio, el escuchar esas voces imponentes y pues disfrutar de la buena música. Sí, voces seductoras, voces que de alguna manera te abrazaban.
y era padrísimo escucharlas. Aparte del dominio, como dices, de no nada más el hablar, sino el poderse operar. Yo, del tiempo que estuve yo, mucho tiempo tuvimos operador. ¿Ya te tocó con operador? Sí, a ti? me tocó como operador, pero era por cuestión de sindicato. Tenía que tener operador y al fin yo siempre quería... Porque a mí, yo era DJ desde los 15 años, entonces pues me gustaba esto de las consolas de operar y todo, pero no me dejaban. Al final fue cuando sí pedí mi último año, mis últimos 2 años que estuve en radio comercial, pedí que me dieran chance ya de operarme, por favor. Entonces sí cambia completamente porque sí puedes conectar un poco más lo que estás diciendo con subir la canción, bajarla, ponerla. Digo, me tocaron muy buenos operadores, pero el hecho de operarse uno también es, híjole, es mágico. Compártenos más de tu experiencia como trabajador de la radio. Pues empecé directamente, estuve 7 años más o menos en Éxtasis 101.5, que en ese momento el Éxtasis digital que existía era pues música oldies. Y nosotros en ese momento la competencia directa era Exa FM. Entonces fue como, ¿sabes qué? Tenemos que poner la contraparte. O sea, nosotros nos dedicamos a poner rock actual en ese momento, ¿no? De 2001 al 2007, lo nuevo que estaba sacando YouTube, teníamos muy buen contacto con disqueras, entonces era, ¿sabes qué? La próxima semana nos vamos a ir a ver a Linkin Park y hacíamos toda una promoción. Yo principalmente me encargaba... La locución al aire fue como rebote de la producción. A mí me encantaba la producción, me gustaba hacer los promos, las promociones, cómo íbamos a llevar a la gente, por ejemplo, a ver a YouTube, al concierto de YouTube, cómo íbamos a regalar esos 2 boletos que nos había regalado la disquera. Entonces era armar la mecánica, eso es lo que me encargaba yo. La creatividad. Sí, el diseño sonoro de las identificaciones cada año los cambiábamos. Pero me decían, pues sí está padre que te guste todo eso, pero pues le tienes que entrar a la locución. Entonces, pues me tocó hacer un chorro de programas. Tenía un programa en la mañana al inicio que se llamaba La Lagaña, de 7 a 10 de la mañana creo que era. Después tenía otro que se llamaba The Playa Time, que era de lounge, que en los 2002 al 2005 estuvo como medio de moda el lounge, el acid jazz. Teníamos un programa de todo eso, de surf. Luego tuvimos otro que se llama Slang, que era de hip hop. Y luego me cambié de horario, me fui en la tarde-noche al último programa que tuve, que fue Sonoro. Y bueno, me tocaba producir muchos de los otros programas, porque a pesar de que era con otros locutores, pues me daba... A mí mi chamba en la estación era como la parte creativa. Era como, ¿cuál es el concepto de este programa? Bueno, pues vamos a darle así. Necesitamos que el locutor haga esto. Vamos a hacer identificaciones así. Ese fue como mi paso por la radio. Y después me salí yo, digo, en ese momento sonaba extraño, pero me salí yo del radio porque ya me regresaron a poner música oldies. Y decía, no, para poner música oldies mejor la pongo en mi casa o con mis discos, porque era poner otra vez extreme, cosas de los 80s, 90s, que me gustaba. Pero a mí lo que me encantaba y el gusto por estar en el radio era poner cosas nuevas, pero rock, lo que no sonaba, ¿no? Entonces nos tocaba poner Molotov, nos tocaba todo lo que no se escuchaba en otras estaciones, en Éxtasis 101.5 lo poníamos, ¿no? ¿Tenías alguna frase ancla como locutor? No. ¿No? No, bueno, me acuerdo. Porque hoy en día sí, la mayoría tenemos una frase ancla, ¿no? O sea, Sí. que nos identifica. Sacamos una que después, digo, ya ahorita la he escuchado en un chorro de partes, pero esa nosotros la ocupamos de 2003 al 2007, que fue el soundtrack de tu vida, ¿no? Ah, ok. Y ahorita ya la escuchas en todas partes. Ah, pues ese fue ya se institucionalizó, ¿no? Con Éxtasis, porque era Sí, con exacto. José Labat, creo, ¿te acuerdas de claro. la voz oficial? Sí, la voz Decía, oficial. el después. soundtrack de tu vida. El soundtrack de tu vida. Esa fue frase que salió en una de las juntas creativas que hacíamos. Las juntas creativas era comprábamos pizza, cerveza y a ver, tenemos que hacer este programa. La disquera nos está pidiendo esto. ¿Qué podemos hacer? Hacíamos discos muy al estilo lo que sea Radioactivo en los 90s. Sacábamos discos cada año. Y había veces que la disquera nos decía, no, es que no les puedo producir eso, no importa. Y nos la ingeniábamos y hacíamos la producción nosotros y generábamos, y obviamente ya para entonces ya estaba toda la parte del MP3, entonces generábamos nosotros el compilado de archivos y le dábamos el CD con su portada y todo eso, y lo que hacías es que pues lo ponías en ese momento lo cargabas a tu iPod, estos archivos, y estaba traqueado, entonces nunca tenía fin, de principio a fin, es la parte que yo me encargaba, te digo, de toda la producción. Pero ya me perdí de donde estaba. Llegamos a este punto por el... déjame acordar. Estamos hablando de tu experiencia en la radio en general.
Es que algo te empecé a comentar y me fui a otra parte. Bueno, la frase ancla. Frase ancla, perdón. Era el soundtrack de tu vida. El soundtrack de tu vida. Todo lo terminamos y todos los locutores. Bueno, y recuerda que estás en 101.5, el soundtrack de tu vida. Era como, no tenía yo una específicamente, pero era la de toda la estación. Oye, y luego, Raúl, tú te enamoras y te apasionas con todo este concepto que tiene que ver con lo auditivo. Sí. Toda la parte, te digo que yo entré a la radio. Nosotros, bueno, yo tenía... Me titulé de la universidad en el 2000 con un proyecto que era una estación de radio por internet. Armamos una estación de radio por internet entre el 99 y 2000. Éramos la primera estación de radio en León. En ese momento lo hice con unos ingenieros en el TEC de Monterrey, porque estuve trabajando un tiempo en el TEC de Monterrey haciendo audio, llevando las campañas del TEC de Monterrey en audio. Y ahí conocí unos ingenieros. Ellos tenían una estación de radio y platicando con uno de ellos armamos esta estación de radio que nunca funcionó. Es que fíjate que eso, perdón que te interrumpa, Raúl, pero yo me sigo cuestionando cómo hoy, en la actualidad, o sea, con todo el peso que tiene el internet y las redes sociales, ¿cómo sigue siendo como difícil que cuaje una estación de radio por internet? Y no funcionó. En primer lugar, bueno, en ese momento no había redes sociales, o estamos hablando del 99, olvídate Facebook, olvídate de redes sociales. Y por otro lado, la conexión era por teléfono. Entonces no tenías una conexión grande. Entonces el promocionarnos, nos encantaba estar produciendo. Teníamos programas de jazz, teníamos programas de rock, teníamos programas de un chorro de cosas. Y ahí fue donde yo me empecé a curtir en esta parte de la edición, de la producción. Y entonces cuando entro al radio y me dan todas las posibilidades de hacer lo que quisiera, obviamente con ciertos lineamientos, no, pues todos los días estaba produciendo cosas, promos, autopromocionales, todo. Y ya me acordé, el punto donde iba a llegar hace ratito, cuando me salí del radio, fue porque iba a empezar a hacer podcast, porque ya para el 2004 había nacido en Estados Unidos la tendencia de los podcasts, y era justo, los podcasts fue la respuesta a la radio por internet fallida. Porque, por ejemplo, tú decías, ¿sabes qué? Quiero escuchar una estación de radio ahorita como Radio Garden, ¿no? Quiero escuchar una estación de radio de Bélgica, pero resulta que es a las 8 de la noche y tú te conectas a las 8:30. Híjole, ya se me perdieron 30 minutos del programa. Entonces, lo que muchas estaciones de radio, las que estaban en vanguardia en radio por internet, lo que empiezan a generar es, bueno, ya tenemos la tecnología, el MP3 en ese entonces, vamos a encapsular los programas en MP3 y los vamos a colgar en nuestros sitios, porque ya también la radio por internet estaba basada en que muchas estaciones de radio tenían sitios, ¿no? O su página web. Entonces empiezan a colgarlos y es el inicio del podcast, 2004. Y nosotros en el 2007 empezamos a escuchar ya un boom de algunos podcasts, entre ellos el de Olayo Rubio y algunas otras cosas. Y a partir de ahí comenzamos a hacer podcast, y para el 2012 al 2014 tenemos un sitio de podcast como con 5 o 7 títulos que eran más bien programas al estilo radio. Había uno solamente que era como de, se me fue el nombre, de mercadotecnia, pero los demás eran como de música. Entonces nos metimos en esa parte también. Oye, y que es yo creo que sí hay, sin lugar a dudas, es como un rebote de lo que es el efecto de la radio, ¿no? Lo que es el podcast, y que hay muchos podcasts que son exitosos ahora. Sí. De hecho, yo leí el estudio en 2018. Spotify saca un estudio de por qué va a meter podcast a la plataforma, porque antes, si te acuerdas, era pura música. La única plataforma que sí tenía podcast desde el 2002-2003 era, bueno, de 2004 a partir de ese era iTunes, porque cuando conectabas tu iPod, no sé si te acuerdas que conectabas tu iPod y ahí tenías la opción de bajar tu música o bajar podcast. Nadie sabíamos qué era eso hasta después del 2007. Entonces, pues resulta, como te digo, en el 2018 aproximadamente, Spotify en este estudio se da cuenta que la radio sigue funcionando, pero la dura, ¿por qué? Pues se dan cuenta que no solo es tener música en la plataforma, sino que la radio sigue funcionando porque la gente quiere sentirse acompañada. Es por eso que empiezan a implementar toda esta parte de abren la puerta para todos los podcasts que vengan, y a partir del 2018, pues tú has visto el boom que viene siendo los podcasts, que vienen siendo como, digo, no me dejarás mentir, son como los sobrinos,
tataranietos de la radio tradicional que conocíamos nosotros de los frentes de guerra, que como realmente nace la radio. Claro, es que fíjate, bien importante, tú hablas de la radio tradicional y yo creo que esa es la que le sigue gustando a la gente, porque en algún momento se decía que no, la radio ya está destinada a desaparecer, las plataformas, todo esto va a tomar su lugar, la va a desplazar, pero la radio se aferra. Y la radio sigue siendo un medio de comunicación súper, pero súper importante, Raúl. Y de compañía, creo que la parte de compañía, te digo, esta parte de los podcasts, pues cada vez vemos otra vez fusiones medias extrañas. Yo en los primeros podcasts que teníamos en el 2012 me acuerdo que nos fuimos a los 40 principales porque nosotros tocamos puerta con este podcast que teníamos, que era de recomendaciones de música en internet, que no era comercial. Y hablamos con los 40 principales y nos dijeron, a ver, los sábados tienes chance de meter tu podcast en el radio. Entonces era como regresar a, ¿no? Y estaba interesante. Nunca he soltado yo el tema de la radio. Finalmente no estoy... He seguido yo, digo, tenemos varios podcasts que tienen el formato de radio. Tenemos uno que se llama Rescatando el Rock, en el que hablamos justo de eso y somos varios locutores, no locutores, porque bueno, yo sí estuve en radio, pero los otros dos compañeros, ellos no han estado, pero eso es lo que de alguna manera ha venido a democratizar los podcasts desde que comienza YouTube, el que no todo mundo puede ser de alguna manera con algo de preparación, fogueándose, locutor, creo, ¿no? Y de hecho en el momento en el que desgraciadamente, te digo desgraciadamente porque sí, después de que quitaron la licencia locutor, pues tú escuchabas en estaciones de radio. ¿Te tocó todavía hacer examen? Sí, me tocó ese examen, lo pasé y todo, y como al año, 2 años, dijeron, ya no es necesario. Y dije, ¿cómo puedes? Pero dificilísimo el examen, no sé si te acuerdas tú. Sí, claro, hasta pronunciación de lenguas extranjeras había, historia, alemán, o sea, sí era un examen pesadito. Sí, pero era como la preparación que tenía el locutor anteriormente, ¿no? La democratización en los medios que fue finalmente YouTube, que es lo que abre, el que todo el mundo quiere ser youtuber en algún punto, ahora todo el mundo quiere ser podcaster. Platicaba, no me acuerdo si era con Esteban o con alguien, platicaba el otro día, que ahora me decían, ¿no? Porque no es un comentario mío, me decían, es que ahora todo el mundo nace, crece, se reproduce, tiene un podcast y se muere. Todo el mundo quiere hacer un podcast y es la misma fiebre que creo que fue cuando apareció YouTube. Es lo de hoy, ¿no? El podcast. Y esa sinergia que creo yo que llegó para quedarse, Raúl, de que va el podcast de la radio al podcast y el podcast a la radio también, o sea, en ambos sentidos, ¿no? Sí, exacto. Muchos de los... me acuerdo yo de los primeros podcasts que de repente estaban también inmersos en radio. Los primeros podcasts que yo me acuerdo que tenían referencia en el sitio donde nosotros subíamos programas de radio en podcast era La Corneta, por ejemplo, ¿no? Que tienen añísimos. Con Videgaray, ¿no? Con Videgaray, exacto. Y el Estaca, que son locutores de antaño de la radio clásica, clásica de los 80s con WFM. Y que ellos siguen, no tiran la toalla, siguen, yo creo que son los locutores súper vigentes, ¿eh? Sí, exacto. ¿Qué importa? Sí. Y bueno, esta parte de la radio, esta inmersión, creo que la seguimos viendo, porque hay muchos programas que vemos en Radio Nacional que de repente se generan como productos para meter a podcast. ¿Cuál sería como que una diferencia así marcada entre lo que es radio y podcast? Yo creo que la inmediatez. La radio es inmediata, ¿no? Y el momento en el que tú puedes tomar este fragmento de tiempo, por ejemplo, esto que estamos platicando tú y yo, se graba en un archivo, se está grabando y se pone en un archivo MP3 y tú lo cuelgas en un sitio en Spotify, en ese momento se vuelve un podcast, ¿no? Entonces creo que la inmediatez es como la parte de la radio y el poderlo tener como, ¿cuál pudiera ser la palabra? Como para la posteridad, no sé cómo pudiera ser exacto. Sí, aplica. Eso es lo que hace finalmente el podcast, tener un archivo que tú puedas tener el control de adelantar, regresar, volver a escuchar, repetir. Esa es yo creo que es como la diferencia. Sí, o sea, que es una producción que se queda para el momento en que tú quieras, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, pues la radio también de alguna manera, porque pues todo se queda grabado, ¿no? Sí, es por eso que te digo que la radio comienza como podcast. Digo, los primeros podcasts son de radio, porque era
tal cual, fotografiar una hora y subirlo a un sitio. Entonces regresamos al ejemplo con el que empezamos, ¿no? De Radio Garden. Tú te metes a esta estación de Bélgica y a las 8:15 no pudiste, 8:15 no pudiste escuchar el programa completo. No importa, está en podcast y lo puedes descargar o lo puedes escuchar en tu iPod. Ya. Oye, regresando a este tema del Día Mundial de la Radio, ¿cómo veías tú la radio antes y cómo la visualizas, cómo la sientes hoy en día? Yo siempre la sentí mágica, siempre era mágico. Me acuerdo que en la primaria tenía, en segundo de primaria, tercero de primaria, tenía un amigo que su hermano era locutor. Entonces yo creo que ahí empezó mi fascinación por la radio, porque yo escuchaba esa estación de radio y yo participaba, a mis 7 años participaba en esta estación, y en algún momento le dije, llévate mi cuaderno y por favor que me pongan su autógrafo. ¿De quién? Pues de tu hermano y de los que trabajan en el radio. ¿De mi hermano? Sí. ¿Y pero por qué? Pues si trabaja en el radio. Bueno, para mí era una fascinación. Entonces me firmaron mi cuaderno y ahí tenía, o sea, las 5 o 6 locutores que estaban en Estéreo Reina, que era fíjate qué chistoso, en el Estéreo Reina era el 101.5 en Guanajuato capital, y que después se la traen y la convierten en Éxtasis Digital, estación de radio donde iba a estar yo un tiempo. Y los 40 principal, tuvo otro programa de radio ya a los 18 años en Silao. Comenzamos con media hora. Tocamos puerta y nos dieron media hora, y a las 2 semanas nos dijeron, pues ahí está el espacio, tienen 2 horas y media para que hacer lo que les dé la gana los sábados. Y finalmente esta estación de radio se desconvirtió, era el 99.3 y estaba en Silao. Cuando tú dabas la vuelta para ir a Guanajuato, había nuestra bandera y ahí estaba la estación de radio. Entonces llegamos a la estación de radio, hacemos los programas y después se convierte en los 40 principales. Está bien chistoso, pero... Ya, otra vez ya me perdí, te digo. Me voy y luego no te apures. Mira, yo aprovecho. Tú mencionaste ahorita Estéreo Reina. Y yo quisiera platicarte un poquito acerca de Estéreo Rey, si me lo permite. Sí. Estéreo Rey, la máxima dimensión del radio. Claro. Que bueno, pues marcó toda una época, mano. Yo tuve la fortuna de elaborar para cuando estaba Estéreo Rey y FM Globo, ¿te acuerdas? Sí. FM Globo era el concepto en español, Estéreo Rey la música internacional. Y fíjate, una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, como en aquella época, en la cuestión de la comercialización de la radio. Te lo juro que llegaba momentos, y seguramente te diste cuenta, en que no cabía un comercial. No cabía un comercial, te lo juro. O sea, de repente, oye, fulano se quiere anunciar. Ya no hay, ya no cabe, ya no hay tiempo. Fíjate que en diciembre a nosotros nos descansaban 1 o 2 semanas. Nos decían esta semana nada más van a venir así como rapidísimo porque no van a entrar al aire. Porque había demasiados comerciales. Entonces era todo un rollo que si nosotros entrábamos, retrasábamos la programación, porque digo, sí, nos pasábamos de repente y éramos muy, muy parlanchines y nos gustaba mucho meter llamadas. Entonces de repente, pues, un bloque de locución que por lo regular en radio debería durar 1 minuto y medio, 2, terminaba durando 4. Entonces, pues imagínate, el comercial de las 3:15 ya se pasaba a las 3:20, más aparte lo que se veía, por ejemplo, Bocho Novoa también es otra de las, creo que grandes figuras de la radio en León. Él tenía un programa de radio y hacía lo mismo. Era nuestra tendencia, que era platicar mucho con la gente. Entonces, si Bocho ya se había retrasado, había veces que los comerciales que tocaban pasar a las 10 de la mañana estaban pasando 15 a las 11. Entonces, pues nos decían, olvídense, esta semana la tienen, tomen vacaciones pagadas, no vienen al radio, ¿no? Y además de que, o sea, el monitoreo era muy exigente, ¿eh? O sea, te monitoreaban y luego tenías que cumplir con los tiempos de gobierno, con todo esto. Fíjate, yo te comparto, por ejemplo, las transmisiones de fútbol de León, y cuando el León estaba en la Liga de Ascenso, en la Liga de Ascenso, saludos a Tito Manríquez. Yo andaba por ahí con Tito Manríquez cubriendo todas las salidas y los encuentros locales de León. También era un problema, era una bronca, que si es que fulano se quiere anunciar, perengano quiere... No, ya no caben. No caben. Ahora, desconozco, no estoy tan empapado en ese sentido de los tiempos de comercialización de la red, pero creo que ya no es tanto. No, como todo se ha volcado a los reels, ¿no? Todo se ha volcado a los reels, a las redes sociales, y creo que la radio ha perdido esa parte, pero bueno, sigue siendo mágica, definitivamente. Y mira que, bueno, te comentaba yo fuera del aire que hubo un momento en que a mí, la verdad, pues me desencantó escuchar radio. O sea, dejé de escuchar radio una época porque desde un punto de vista muy personal, creo que de repente se empezó a hacer una radio como muy
muy ligera, muy sosa, con muy poco contenido, con música que la verdad ya no me agradaba a mí, pero afortunadamente creo que de repente, bueno, se empezó a retomar estas costumbres sanas de la radio, de escuchar buena música, escuchar buenos locutores, pero me gustaría conocer tu impresión al respecto. Yo creo que coincido mucho con esto que dices, porque escuchaba la radio y llegó en ese momento que un locutor no necesitaba decir malas palabras al aire. Y de repente había estaciones en las que los chavitos venían como con todo el ímpetu y todo. Digo, yo me considero que también llegué en un momento con ese ímpetu, pero jamás diciendo groserías, ¿no? Y de repente era como muy normal como que se destapó esta parte de el güey y otras groserías al aire que no eran necesarias. Entonces se volvió, creo que para mi gusto se volvió una radio vulgar en la que ya no era como ese manejo del lenguaje que tenía el locutor de antaño, que bueno, tampoco no me gustaba a mí tampoco esa seriedad y esa sobriedad. Ni muy, ni tan. Exacto. ¿No? Pero hacerla como un poco más natural sin llegar o tener que decir malas palabras. Coincido con la música. Llega un momento en el que esa música se vuelve demasiado... Digo, imagínate, yo que estaba acostumbrado, que no me gustaba el pop. Mucho tiempo fue DJ, pero nada más en Cervantinos. Entonces tenía que poner... De hecho, una de las cosas por las que yo dejé de poner música en Cervantinos o como DJ fue porque no me gustaba poner de repente ciertas cosas que se me hacían. Y te lo pedían, te decían, pues sí, es que no es que te guste a ti, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y lo entendía y fue por eso que dejé de ser DJ. Y regresando a la parte de la radio, pues hay un punto en el que también dije, bueno, sí, por eso estuve en radio en esa estación. Yo creo que si no nos hubieran dado la oportunidad de poner eso, rock en español, rock en inglés, rock pop, cosas alternativas, creo que no hubiera estado. O sea, porque el pop no, digo, ahorita estamos armando justo una estación de radio pop en internet y obviamente me estoy metiendo a todas las entrañas de todo lo que no escuché en 2000 a 2020. Estamos rescatando mucha música que dices, claro, ya la había escuchado, la canción la escuché en una película, esto y esto. Entonces estamos rescatando toda esa música para volver a meterla y queremos recuperar un poco esa vieja tendencia de las cortinillas, de los autopromos, pero tratar de traduciéndolo a una nueva generación y haciéndolo con obviamente la herramienta, como ustedes, por ejemplo, aquí en 94.7 lo llevan súper bien, que es con el respaldo de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que yo como tú, coincido, me desencanté un tiempo de la radio, pero creo que también está muy fácil criticar sin hacer. Entonces, por eso nos volvimos a meter, nosotros nos empezamos a hacer podcast y empezamos a meternos a otra vez a esta parte de hacer radio, como nosotros nos gustaría y lejos de criticarla, es bueno, ¿cómo podemos mejorarla? Vamos a ver si por lo menos podemos llegar a esos millennials o esa generación X que sigue teniendo como ese vacío de que les gustaba la radio, ¿no? Entendemos que ahora el punto de atención es muy diferente. Justo me toca asesorar algunos podcasts y en estos podcasts que asesoramos vemos el que llega de repente un cliente y te dice, oye, quiero hacer un podcast como el de Oso Traba, ¿no? Oso Traba, sus podcasts duran 1 hora 20 y ese podcast comenzó hace 8 años tal vez. Y la diferencia es que ahora tú quieres hacer un podcast de esa duración y ya la gente no te lo soporta, por más que vaya Generación X. ¿Por qué? Porque aunque lo tengas anichado y con una comunidad, estamos tan inmersos en el día a día en reels, shorts, que llega un punto en el que tu atención, digo, yo me considero que tengo ese problema ya ahora, que me siento a leer un libro y de verdad no puedo acabar 2 páginas. No, si te distraes muy fácilmente. Me distraigo muy fácil. Si de por sí siempre fui distraído, imagínate ahora. Ya somos 2. Y vuelvo al punto. ¿En dónde estábamos? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Exactamente. Oye, pero fíjate que me llama mucho la atención. Bueno, creo que tenemos muy claro los dos y muchas personas que nos están escuchando en este momento que la radio tradicional como tal no va a desaparecer. No, yo creo que esa no va a desaparecer. Pero luego ese otro tipo de radio, tú nos comentas que están apostando por un proyecto en internet, de radio por internet. Ajá. ¿Cómo le están haciendo? Estamos basándonos, no haciéndolo como radio tradicional. Tenemos años ya trabajando el modelo y la idea es que este modelo esté, les voy a decir la receta a ver si al imán también le funciona. Es el cruce de públicos. No puedes hacer una estación de radio en el que sea... por ejemplo, Stereo Rey, ¿no? No puede ser como Stereo Rey ahora, porque ahí estás metiéndolo a un nicho que no está mal.
Pero si en cambio si haces una estación de radio en el que lo importante es los personajes o los locutores, puede ser que tengas un programa de los 90s a las 4 de la tarde con alguien que tenga 48 años, ¿no? Puede ser que tengas un programa muy jovial para chavos de 20 años en el que hablen acerca de otra cosa a las 2 de la tarde. Entonces, ese cruce de públicos, realmente lo que estamos haciendo es como finalmente las redes sociales funcionan. Tú no te metes a Instagram. O sea, Instagram no está hecho solamente para gente de 40 y tantos años o de 20 y tantos. Está para todo un grueso de público y de edades de los 17, 20 y tantos años hasta a lo mejor 47, 49, 50 y tantos. Y ese cruce de públicos, la idea es generar esa radio en la que tú puedas meter contenidos diversos, que tú puedas entrar a las 3 de la tarde, pero a lo mejor la radio no te sirve para otro programa. Es mucho utilizar el formato del podcast montado en una estación de radio con 24 horas, en el que si tú la hora en la que escuchas un programa de temas paranormales es a las 12 de la noche, bueno, es vaciar un poquito, es como si a lo mejor que encuentras tú en Spotify le das una meneadita y los podcasts que se caen, que son los más famosos, es como si de repente esos títulos o esos formatos los metes en una estación de radio y es multipúblico. Ya, y yo te lo Por pregunto. ahí va la idea. Ok, yo te lo pregunto porque sé de varios casos de quienes han intentado hacer su radio por internet y han tenido un rotundo fracaso, ¿no? Claro. Y la verdad es que luego, o sea, dices tú, híjole, qué pena, porque sí le invirtió tiempo, dinero, pasión, ¿no? Pero por eso el cómo lo están haciendo ustedes, que me imagino que tiene que ver también con algún estudio de mercado. Sí, tiene que ver con tendencias, con estudios de mercado y en el que hay programas que no duran una hora. Hay programas que duran 15 minutos. Hay programas que duran 3 minutos. Hay cápsulas que de repente te vas a encontrar. La tendencia ahora de los shorts y de los reels. Nosotros hace 2 años nos decían, trabajamos con una agencia que cada año nos va dando tendencias porque nosotros nos dedicamos finalmente a ser productora de audio. Y hace 2 años nos decía que las tendencias venían hacia los shortcasts. Ya no los podcasts, los shortcasts. Los shortcasts son estos... No es más que la suma de los reels, de los shorts de YouTube y de los podcasts. Entonces, estas finalmente no le cambian el nombre, pero son las cápsulas que nosotros conocíamos hace años. Es una cápsula de audio de 1 minuto con un tema. Esos son como parte de los materiales que tenemos. Te digo, le estamos apostando mucho al multipúblico. Okay. Ese es como, vamos a ver si es cierto que nos funciona, ¿no? Va. Estamos desarrollándolo. Oye, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que estás aquí, porque algo que tiene que ver y mucho con el radio, pues es el desarrollo de ideas, ¿no? El desarrollo de comerciales. Yo sé que en algún momento muchas de esas ideas han surgido de ti, de tu empresa, no sé, eso de los jingles. Ah, sí, claro. A ver, platícanos. Nos metimos a la parte de los jingles mucho tiempo y estuvimos generando materiales para... Los jingles son esa musiquita que identifica Sí. algunas empresas, Sí, ¿no? el Farmacias Guadalajara. Ándale, exacto, eso. ¿no? Esos jingles de alguna manera unen la parte pegajosa que puede tener como una melodía, porque realmente lo potente de un jingle es la melodía. Y a esa melodía le metes un mensaje que obviamente funciona en esa melodía, pues lo vuelve, o sea, un gancho al hígado que no sabes ni en qué momento te llegó. De ratito ya lo estás, LG, tal vez, ¿no? Exacto. Que esos, hay una diferencia. Esos, por ejemplo, hay sonotipos que no necesariamente son jingles cantados y que de repente nosotros, por ejemplo, nos tocó hacer el de HDI. Tú te metes al videos de HDI en internet de las campañas y hay tirirín, que es un sonotipo, ¿no? Que los bancos lo utilizan mucho esos sonotipos, que es una variante de los jingles, pero el jingle finalmente tiene esa potencia y con quien trabajamos otros jingles que se llama Fabricio Untiveros. Fabricio, o sea, es una máquina de... Lo conozco a Fabricio. Fabricio es una máquina de hacer jingles porque trabajó mucho tiempo como operador él en radio desde los 12 años. Entonces, él tiene en la cabeza la parte comercial de la radio. Saludos, Fabricio. Y aparte es músico. Entonces, en el momento en el que junta las dos cosas, en 10 minutos te saca un jingle y ese jingle es de verdad, te lo juro que se lo pones una vez al cliente y dice, no me puedo quitar este cochino jingle que me acabas de mandar. Sí. A ver, sí, te lo compro, ¿no? Y funciona y es muy bueno para hacer. Y hay unos que se quedan de por vida, ¿no? Incluso de marcas que ya ni existen. Sí. ¿Te acuerdas de aquel de Celso Azul?
No, eso yo no me no acuerdo. uso Celsun azul. Y decía una chava, ¿por qué no tengo caspa? Y luego mi pelo le quitaba la pelo. No, es que la verdad es que es fascinante todo esto. Bueno, que antes a lo mejor hasta una sola persona podía desarrollar todo un concepto, ¿no? Sí. Pero ahora, bueno, pues ya esto ya es multidisciplinario. Sí. Y el regreso de los jingles también es bien interesante porque nunca se han ido. O sea, han ido reduciéndose y cada vez en la publicidad los vemos menos, pero digo, siguen siendo potentes. Digo, ¿cuántos años escuchen el radio y van a poder identificar jingles que tienen años y años? Sí, pues vas a escuchar la LG, por ejemplo. LG, lo que Farmacia comentábamos Guadalajara, hace un ratito. Exactamente. Y hay muchísimos. La rancherita. Ándale, La rancherita. la rancherita. Eso es justo lo que decíamos, es una melodía. El taran, taran, tan, ¿no? Esa es la melodía. Finalmente, y le metes ahí la rancherita. Y ahí está el golpe al hígado, ¿no? Que bueno, pues va junto con pegado, ¿no? La creatividad, con la sonorización, con todo esto que ver con la radio. Sí. Y nosotros, aparte de lo de los jingles, pues nos hemos dedicado desde el 2003 abrimos una empresa que se llama Ule Audio, que también es una de las razones por las que yo me salí del radio, que ya no tenía tiempo de seguir estando al aire y haciendo promociones porque ya me estaba demandando mucho, y desde entonces hacemos muchas campañas de radio, tenemos una agencia de locutores y nunca nos hemos despegado de la radio, seguimos haciendo comerciales, producimos en Ule Audio la revista del consumidor de Profeco Nacional, que en todas las estaciones se pone, esa la hacemos nosotros también, es producto de León, de la ciudad de León. Orgullosamente leones. Con locutores de León también. Y bueno, seguimos ahí y no nos queremos ir de la radio, ¿no? Bien, pues ya para concluir con esta charla, Raúl Santana, ¿algo más que quieras compartirnos? No, agradecer, de verdad que no sabes lo feliz que me siento el estar aquí en una estación de radio como justo estas que están rescatando el concepto radial como tú te acuerdas o como nos acordamos los que tenemos más de 40 y tantos años. Y bueno, felicitarlos solamente por toda la chamba que están haciendo, toda la gente de producción, toda la parte creativa, toda la parte de directiva, o sea, el poder decir queremos una estación de radio y que lo estén haciendo, o sea, contra toda la competencia que hay, que ni siquiera es competencia, porque creo que lo tienen muy identificado, la diferencia de por qué son superiores. Raúl Santana, muchísimas gracias. A ti. Encantados. Gracias a ti. Y que viva la radio, señoras y señores.